A todos. Vamos a dar comienzo a la reunión semanal del Instituto de Derecho Procesal Penal. Hoy, con una actividad bimodal, tenemos la presencia del doctor Aurelio Cuello Murúa, Daniela Giorgi y Emiliano Cristaldi desde la Sala de Audiencias de Venado Tuerto, la Sala de Audiencia Federal de Venado Tuerto, y a mi derecha el doctor Fabio Procaslo. El tema que nos convoca es diagnóstico de la implementación del Código Procesal Penal Federal. Bueno, voy a hacer la presentación. Nos acompañan Daniela Giorgi, ella es abogada por la UNR, especialista en Derecho Penal, docente, fiscal coadyuvante de Venado Tuerto. El doctor Aurelio Cuello Murúa es abogado, juez federal con competencia múltiple de Venado Tuerto, subrogante del Juzgado Federal de Rafaela, especialista en Derecho Tributario, magíster en Derecho Penal, con diplomatura en Litigación Penal y actualmente es el presidente del Colegio de Jueces de Garantías del Distrito de Rosario, perteneciente a la Cámara Federal. Acá a mi derecha contamos con el defensor público federal por concurso, abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, abogado especialista en magistratura por la UNR, máster en Derecho Penal, Universidad de Jaén, España, profesor de Derecho Penal por concurso de la UNR, y el doctor Procaslo fue el primer supervisor de la Unidad de Defensa Acusatorio en Rosario. Y también contamos con la presencia, si bien se sumó a última hora, y le agradecemos, a Emiliano Cristaldi, quien es abogado por la UNR, docente, y es el secretario coordinador de la subsede de Venado Tuerto de la Oficina Judicial de Rosario. Bueno, y quien les habla, Ana Lucía Vera, integrante, partícipe del instituto. Vamos a arrancar con algunas preguntas disparadoras. La primera pregunta que le hago al panel es sobre el acceso a la información por parte de la defensa. ¿Cómo accedo al legajo fiscal? ¿En qué momento me brindan esa información? No sé quién quiere empezar. Ellos. No sé si quieres arrancar, Dani. La fiscalía. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarlo a cada uno de ustedes, gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que la pregunta esta inicial va a estar referida directamente a la fiscal, acá la doctora Giorgi. Atento, bueno, como todos sabemos, esto ha generado la implementación del Código Procesal Federal, que tenemos del 4 de mayo del 2024, generó un impacto, un cambio de paradigma. Dentro del cambio de paradigma, que todos sabemos, esta distribución y distinción clara de funciones entre la función requirente que lleva adelante el fiscal y la función jurisdiccional, dentro de otras diferencias que podemos realizar, además de la importancia que trajo la distinción entre las funciones jurisdiccionales estrictamente y las funciones administrativas, con la colaboración especial y la tarea tan importante que lleva adelante la Oficina de Gestión Judicial. Por eso también me pareció importante que participara en este caso Emiliano como representante de la oficina acá de Venado Tuerto. Así que bueno, hecha esta introducción, este agradecimiento por la participación, creo que siendo claramente el legajo fiscal una herramienta, como lo regula el propio código del fiscal, me parece que le vamos a dirigir la pregunta a la doctora Giorgi, sin perjuicio que después de las particularidades que cada uno quiera agregar. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a participar el día de hoy. Bueno, seguramente después yo le voy a traer acá al doctor a que aporte algo a partir de alguna experiencia reciente que tuvimos. Ah, perfecto. Pero un poco para compartir experiencias. Si quieren, empiezo un poco haciendo un análisis de más o menos lo que entiendo yo que es la interpretación por ahí sistemática o armónica de algunos artículos del código. Después, si quieren, contamos algunas cuestiones de experiencias de la mecánica, de lo que es compartir un legajo y algunas cuestiones más prácticas. Voy a tratar de ser breve para no extenderme demasiado.
y les voy a citar alguna experiencia reciente nuestra que no ha merecido un profundo litigio, pero sí se ha mencionado el tema, el doctor ha hecho alguna precisión al respecto y por ahí está bueno compartírselas. Después, obviamente, veo algunos defensores ahí que seguramente harán sus aportes o podrán refutar el punto de vista del Ministerio Público, pero bueno. En primer lugar, yo entiendo que hay que hacer una interpretación un poco armónica de lo que establece el artículo 230 y del 256, que de lo que he investigado, la Cámara Federal de Rosario al momento no se ha pronunciado al respecto, pero sí hay algunos precedentes de las dos salas de la Cámara Federal de Salta y incluso también de los 6 jueces que tiene la Cámara de esas dos salas han votado de manera muy parecida, es decir, casi unánime, entendiendo de la misma manera en que voy a plantear yo el tema. Si vamos al artículo 230, lo que dice cuando habla del legajo fiscal, porque es el artículo que regula justamente el legajo en el que el Ministerio Público recopila evidencias, dice que la defensa deberá acceder a toda la información que se haya recolectado en el legajo de investigación luego de la formalización. Entonces, si hacemos un análisis un poco sistemático y decimos, bueno, ¿cuándo ocurre la formalización? Si vamos para atrás, nosotros tenemos un artículo que es el 253, que usamos mucho en todas las investigaciones, que justamente lo que nos dice es que cuando tenemos a una persona ya señalada como presunto autor de un delito, en caso que ya lo estemos investigando, lo tenemos identificado y si de realizar alguna medida el hecho de comunicarle la investigación lo puede frustrar, tenemos que venir a solicitarle al juez en una audiencia unilateral la no comunicación de la investigación. Entonces, eso entiendo que tenemos que tenerlo en cuenta en primer lugar porque es el primer mecanismo que tenemos para solicitarle al juez de garantías la no comunicación de la investigación, porque si no el código nos obliga a hacerlo. Y después sí está el 254 que establece la oportunidad en la que se le formaliza la investigación penal preparatoria en el momento en el que el Ministerio Público comunica en una audiencia al imputado, en presencia del juez, cuáles son los hechos que se le imputan, la calificación jurídica y las evidencias de la que dispone que justamente fundan esa imputación. Y a partir de ese momento, como dice el 265, empieza a correr el plazo de investigación que dura como máximo un año. Como dice ese artículo, a partir de ese momento es claro el código que cuando dice que la defensa a partir de ahí puede tener acceso a las actuaciones y poder ejercer plenamente ese derecho de defensa. Pero después tenemos el 256, que ahí es donde también surgen las distintas discusiones, porque es hasta dónde la defensa puede pedir. En este caso, el 256 habla de información al Ministerio Público y cómo puede la defensa ir ante el juez en caso de que el Ministerio Público no se la quiera proporcionar. El 256 habla de un derecho que tiene el imputado a ser informado. Concretamente, dice que tiene que ser informado sobre el objeto de la investigación, las diligencias practicadas, las pruebas pendientes de ejecución y demás, y establece justamente un mecanismo para que en caso de que el Ministerio Público no lo haga, lo solicita ante el juez. El código dice que el juez escucha por separado a las partes y incluso dice que puede ponerle un plazo al Ministerio Público para que formalice la investigación. También tenemos el artículo 65, el inciso G y el inciso K, que hablan del derecho que tiene el imputado a este acceso a la información y a conocer la imputación, pero que entiendo que se relacionan con, por un lado, la audiencia de formalización y por otro lado, este acceso a la información que tiene el imputado antes de la audiencia de formalización. Por lo tanto, yo entiendo que el código es claro y así también lo entendió la jurisprudencia de la Cámara Federal de Salta, de que la obligación que tiene el Ministerio Público de dar acceso a la totalidad de las actuaciones que forman parte del legajo fiscal son a partir de la audiencia de formalización y que con anterioridad a eso sí hay un derecho de información que obviamente el Ministerio Público emprende su deber de objetividad y de lealtad y buena fe procesal, obviamente le tiene que dar esa información a la defensa antes de la audiencia. Perdón, entonces, sí, vamos abriendo un poco. ¿Cuál sería la información que tiene que darle
previa a la formalización. Y después le vamos a dar la participación también a Fabio, a ver como defensor, a ver la experiencia que tuvo, y al doctor Galarza, férreos defensor en las audiencias también. Bien, lo que dice concretamente el 256 es objeto de la investigación, es decir, el hecho objeto de la investigación, las diligencias practicadas, es decir, qué diligencias realizó el Ministerio Público para recolectar información, qué medidas de recolección de evidencia y cuáles son las pendientes de ejecución. Después, y después otra cuestión que no dije, en caso de que uno quiera reservar el legajo con posterioridad a la audiencia de formalización, tiene el 234, que es la reserva del legajo fiscal, que tiene un plazo de 10 días, prorrogable por 10 más. Pero en ese caso, entiendo que la situación ya es otra. Sí, Daniela, Sí. acá una de las preguntas que me sugieren es si está regulado por alguna resolución del Procurador General. Ustedes tienen algunas pautas o parámetros sobre el legajo de investigación fiscal, y si hay una sugerencia de parte del Procurador de compartir. Yo tengo entendido que sí, que hay una resolución. Sí, hay varias resoluciones sobre el legajo fiscal, sobre cómo se lleva el legajo fiscal, son varias. Hay sobre el compartir, por ejemplo, hay una instrucción de la Fiscalía Distrito de Salta, donde específicamente el fiscal de Distrito de Salta marca esta pauta de compartir luego de la audiencia de formalización, por ejemplo. Siempre, incluso tenemos pautas desde la propia unidad fiscal, cómo compartirlo, por qué medios digitales, cuáles son preferentes a otros. Yo le voy a Esa colaborar también con la... resolución, ¿tenés el número para compartirlo? Yo lo tengo. Ahí, Sí, ahí lo tengo, ahora se las pasamos, lo tiene el doctor. mira, hay una resolución importante que se dirimió esta situación cuando se discutía, como refería la doctora Giorgi, que es la resolución de Procuración General, después en todo caso se la pasamos, que es la número 63 del 22. La resolución 63 del 22. Esa resolución precisamente, de alguna manera, también como decía Giorgi, reglamenta un poco estos artículos y cuándo compartir la información con la defensa. Incluso, ahora vamos a dar la palabra a Fabio, que opina el defensor, incluso ahí la propia resolución de la Procuración dice que si bien está esta distinción entre antes de la formalización y después, o sea, antes de la formalización de la investigación, o sea, recordando que estamos hablando todo entre profesionales que sabemos de qué estamos hablando, el acto de formalización, el acto por medio del cual, el acto propio del fiscal, por medio del cual el fiscal le atribuye el hecho a la persona imputada, a partir de la descripción de la circunstancia de tiempo, modo y lugar, la calificación con la evidencia, esa formalización. O sea, antes de la formalización, esta resolución que dice, o sea, podría ponerse en conocimiento pleno el legajo de la defensa cuando a criterio del Ministerio Público, el Ministerio Público entiende que compartir esa información no tiene ningún riesgo para la pesquisa que viene llevando adelante. Entonces, si no tiene riesgo, lo dice la propia resolución, perfectamente podría ponérselo en conocimiento. Y la otra cosa que también refiere, para mí interesante, esa resolución de la Procuración, que refería la doctora Giorgi también, es que previo a la formalización, el acceso a la información que tendría la defensa, si el fiscal entendiera que es perjudicial darle conocimiento a todo, podría ponerle en conocimiento en los términos del 256, o sea, quién es la persona imputada, qué diligencias se llevaron adelante y cuáles son las pendientes de ejecución. Y esa resolución también prevé, parece como importante, lo que se denomina resumen de caso, porque es un legajo digital que lleva el fiscal, y en ese resumen del caso, o sea, el fiscal le podría hacer saber a la defensa cuál es todo el caso que se lleva, cuál toda la evidencia colectada, toda la diligencia, y de esa manera la defensa podría decir, bueno, me interesa tal y cual cosa, y de esa manera se lo comparte. Esto cuando fuese una investigación voluminosa, ¿no? Pero esa resolución específicamente regula distintos aspectos del legajo fiscal. Bueno, ahora le También damos la palabra una al cuestión. defensor. ¿Puede ser? Bueno,
Dale, una cuestión cortita. A veces, desde el Ministerio Público, antes de la formalización, por una cuestión estratégica, porque entendemos que Claro. es necesario que la defensa venga con la información del legajo a la audiencia de formalización, se lo compartimos en base a lo que dice justamente esa instrucción del procurador. Bueno, ahora le damos la palabra acá a Fabio. Bueno, ¿qué tal? Aurelio fue malo, yo soy bueno. Aurelio le preguntó a la doctora qué información le daría. La doctora le contestó lo que dice el código, pero yo me quedé pensando, ¿qué información le daría en la vida real? Es la pregunta. Yo tengo un caso, ustedes tienen un caso, mañana agarraron a una persona con droga. ¿Qué información en concreto le darían? Si se puede responder eso en cortita. No, lo hicimos en un caso reciente, que era que yo justamente citaba, que fue un caso donde investigábamos a una organización narcocriminal, que la habíamos allanado, creo que era un sábado, tuvimos la audiencia de formalización lunes, y en un mail de la Fiscalía dirigido a la defensa le notificamos esto, el hecho que era, investigábamos a un grupo de personas que vendían drogas de manera organizada acá en Venado Tuerto, circunscribimos a esas personas y dijimos qué medidas de investigación habíamos practicado, muchas con autorización judicial, como por ejemplo intervenciones telefónicas, habíamos levantado secretos y habíamos accedido a información de billeteras virtuales, y en medidas pendientes, por ejemplo, como ya, y bueno, obviamente los allanamientos que ya habían ocurrido, y luego en las medidas pendientes de producción citamos los peritajes, por poner un ejemplo. Pero No lo tengo el mail acá, pero en la líneas generales fue información- eso lo que hicimos. La información concreta de por qué allanaron, qué secuestraron, ¿esa se la dieron o no se la dieron? No le dimos información tan Bien, entonces, concreta. ahora sí, bueno, Y el ahora sí, objeto de investigación. gracias, bueno, ahora sí hablo brevemente. Acá hablamos del sistema acusatorio e inquisitivo. Por lo que estoy escuchando ahora, estamos hablando de un proceso inquisitivo, en realidad. Es una cuestión básica de un proceso acusatorio, es que no hay secreto. Y acá me está hablando, parece que todo fuera secreto. Yo no hay cuestiones que no son discutibles. Una cuestión que no es discutible, que el derecho procesal es una forma de realización del derecho constitucional, una reglamentación del derecho constitucional. En eso creo que estamos de acuerdo todos. Es así. Reglamento es una garantía. Y si nosotros vamos a la Constitución y a los pactos, vamos a ver que, por ejemplo, si me detienen, me tienen que dar las razones de mi detención. Las razones de mi detención son un hecho y son las pruebas de ese hecho. Eso no es una cuestión que elijamos, lo dice el bloque constitucional, que tiene que ser reglamentado por el código. Lo que dice el código son palabritas que tienen que estar de acuerdo con eso, que es un mandato constitucional, ¿no es cierto? Entonces la interpretación armónica me parece que es exactamente inversa. Porque básicamente si me están diciendo que en un caso de detención me tienen que decir por qué y en base a qué, con más razón una persona que tiene una imputación más leve, que ni siquiera hizo que lo detengan. Y voy a un par de cuestiones concretas. El 65 entre los derechos imputados, que refleja lo que dice el bloque constitucional, dice que tengo derecho a que me digan, a que me informen del hecho, y justamente acá en el K dice acceder a toda la información disponible desde el momento que se tenga noticia de la existencia del proceso, a toda la información disponible. Y todos sabemos que este código se lee con amplitud, o sea, con un espíritu garantista. No es un invento mío, es una realidad, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, el código dice en el mismo artículo que yo tengo derecho a declarar desde ese momento ante el fiscal, ¿sobre qué voy a declarar si no me dicen los hechos concretos y la prueba concreta? O sea, yo hoy digo, quiero declarar. Bueno, necesariamente me tienen que decir los hechos. Yo soy defensor público, pero si yo fuera abogado particular, el artículo, no me acuerdo, creo que el 234, no me acuerdo exactamente, dice básicamente que tengo derecho, antes de aceptar el cargo me tienen que decir, tengo derecho a revisar las actuaciones. O sea, que habría una suerte de violación al principio de igualdad. Si soy defensor particular, antes de aceptar el cargo puedo ver las actuaciones. Si soy defensor público, no. Obviamente eso sería contrario al principio per homine. Yo creo que la interpretación, yo creo que, o sea, no es una cuestión de opinión, creo que es una cuestión constitucional esto. La pregunta sería al revés. ¿Por qué los fiscales
muchos fiscales, no todos, no quieren que la defensa acceda a la información de calidad antes de la formalización. ¿Cuál sería el motivo? Que frustre la investigación. Entonces la pregunta es la segunda. Hay un artículo que si mal no recuerdo, que era el 234, los artículos, la verdad, de los números no me lo acuerdo, que habla de reserva de actuaciones. ¿Para qué serviría ese artículo de reserva de actuaciones si todo lo demás fuera secreto? ¿Para qué me sirve que me digan allané, interviene tu teléfono? O sea, ¿sobre qué me defendería? O sea, esas son las dudas que me surgen, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto? Acá hay que ver que el defensor tiene derecho justamente, el derecho de defensa existe desde el primer momento. ¿Sobre qué me voy a defender si no lo sé? Esa es la pregunta que surge. Yo creo que con una lectura, la autora veo desesperada por contestarme, pero no se tienen que, para mí no se tienen que enojar ni con la defensa ni con los imputados, tienen que hacer una autocrítica. O sea, nosotros lo primero que tenemos que ver es un tema de derecho humano, derecho constitucional, y nos enseña eso. Básicamente, no está Raúl hoy, pero si tuviera Raúl Héctor, no se cansó de decir el sistema acusatorio no es secreto, no es secreto, no es secreto. O sea, llegamos a hacer el Código Procesal Penal Federal para que sea secreto. Esto lo digo en forma muy sucinta, ¿no es cierto? Hay muchísimos argumentos, el 256. Aparte, no es que el 230, el 230 dice, no dice que puede hacer la información, dice deberá. Eso significa que ineludiblemente ese es el tope máximo que tiene la Fiscalía para darle a la defensa la información. No es que de ahí en adelante, sino que de ahí como máximo. Sí, y la pregunta es, ¿qué uno se hace? Yo ya sé la respuesta. La respuesta yo creo que yo la sé, pero no la voy a decir ahora, más tarde a lo mejor sí. ¿Por qué los fiscales no quieren que los defensores y el imputado cuenten con los elementos de prueba, con elementos de evidencia? Vamos a hablar de prueba porque el código habla de prueba, no habla de evidencia, vamos a ser más prácticos, sin discusiones teóricas. ¿Por qué no quieren que lleguemos al día de la formalización con esa evidencia? Eso se pregunta para Aurelio, que es lo de pensar, no sé si lo puede decir, o para la doctora. O perdón, está también, está Emiliano. Bueno, la pregunta de por qué los fiscales no quieren compartir la información es una pregunta genérica, sin incluso un ámbito espacial y temporal. Yo ahora te voy a decir por qué el ejemplo, pero bueno, le vamos a decir digamos, no me consta que todos los fiscales, al menos en la jurisdicción donde trabajo, no le den el acceso a la información. Ocurrió una situación que quizá es la que refiere la doctora Giorgi, que en una audiencia de formalización, normalmente en la audiencia de formalización a veces, si la persona se encuentra detenida, hay un control de detención previo, una formalización, se puede discutir si la Fiscalía solicita una medida de coerción y se fija el plazo de investigación, de entre otras cuestiones. En una audiencia de formalización, creo que fue la única que ocurrió, había comparecido la defensa sin el acceso al legajo fiscal. Entonces, con lo cual, esa fue una audiencia un poco bisagra, porque cuando vamos a formalizar y inmediatamente vamos a discutir la medida de coerción, se había solicitado la medida de coerción la más gravosa, que es la del 210, inciso K, que es la prisión preventiva. Como todos sabemos, el presupuesto que trae es el primer presupuesto, o sea, el fum comissi delito, o sea, el presupuesto de la probabilidad de comisión de un hecho en el cual se atribuye responsabilidad. Entonces, esa falta de acceso al legajo fiscal por parte de la defensa, ahí yo advertí un recorte importante, o sea, era realmente necesario que pudiera haber accedido a la información antes. Con lo cual, lo que dijimos que para casos donde no tuviese acceso al legajo fiscal al momento de la formalización, vamos a hacer una distinción y la formalización, no tomarla a los plazos de 72 horas que vence el plazo de que quede detenido, sino formalizar, después darle el debido acceso al legajo fiscal a la defensa para que pueda compulsar, preparar eficientemente la defensa técnica con la material y fijar una nueva audiencia para discutir la medida de coerción. Eso fue la experiencia que tenemos. Creo que eso claramente se garantiza los derechos de acceso. Ahí veo yo que alguno pone que no hay que obviar
que el Código Procesal Penal Federal obvió estar en armonía con la Constitución Nacional y tratados internacionales. Es una frase también genérica que pone, creo que Alicia, creo que, digamos, no sé a qué disposición refiere precisamente. Puede que sí, que cuando estamos hablando del acceso al legajo fiscal, en el tema del secreto, o sea que en el Código Procesal Acusatorio Federal exista una disposición de secreto de legajo fiscal, esto sí ha sido criticado por la doctrina porque parece como que quedó un vestigio de un proceso inquisitivo la mantener de este secreto. Entonces eso sí es criticado. Puede ser que alguna disposición normativa del código no haya sido en su más feliz redacción, pero de ahí a que genéricamente decir que no se adecúa el Código Procesal Penal Federal a la Constitución Nacional, tiene como meta un proceso acusatorio que es el que establece el propio código, creo que hay una distinción bastante importante. Pero en concreto, esa es, Fabio, la experiencia que tenemos de distinguir los momentos para que la defensa pueda eficazmente acceder al legajo y compulsarla y preparar eficazmente, como vos decís, la defensa. Ahora le damos la palabra a la doctora Giorgi a partir de esta genérica expresión de Fabio que dicen los fiscales no quieren compartir ante la formalización. Aurelio, No, bueno, perdón. Aurelio, no dije eso, dije algunos fiscales. Algunos nos dan, la mayoría nos dan la información. Acá en Rosario. En Rosario la mayoría nos dan la información. Por eso, mirá, te Previo. cuento una experiencia. Tuve la semana pasada en Posada y también una reunión por la implementación del código allá en las provincias del norte, y hubo a la tarde un taller que estaba una defensora y un fiscal de Jujuy. Ellos hicieron un taller sobre, llamaban convenciones probatorias y negociaciones de la sentencia. Entonces ahí claramente los fiscales, la fiscala de Jujuy con la defensora de Jujuy, ellos explicaron cómo permanentemente, desde el primer inicio de la investigación, cuando ocurre un caso, cómo van compartiendo permanentemente el acceso a la información. Eso le permite arribar a distintos acuerdos y realmente llevar a litigio, a la audiencia del juez, determinadas cuestiones que consideran que no pudieron acordar. Entonces, ahí hay una práctica importante, pero que nos contaron ellos en el taller, que al principio, que es un poco como estábamos nosotros quizás, y durante más de un año y medio, 2, cada audiencia que ellos mantenían en ese distrito, que fue el primero que implementó, era una verdadera guerra, porque el fiscal no quería compartir nada, la defensa, era como que cada uno llegaban sin tener una comunicación previa. Entonces eran verdaderas guerras las audiencias. Y eso nos contaron que eso fue evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy se encuentran en otra etapa, otra situación, donde, como refería anteriormente, comparten todo esto, van negociando y van acordando y permiten hacer una discusión de determinados aspectos de calidad en la audiencia que se fija ante el juez. No, un poco para, perdón la autorreferencia, pero para hablar un poco de la experiencia nuestra acá, nosotros en la gran mayoría de los casos, sobre todo con los que más trabajamos son con la defensa pública. Acá en Venado Tuerto lo que sucede es que estamos a una puerta de distancia, estamos al lado, en el mismo edificio, entonces trabajamos de manera muy coordinada con la defensa pública y en la gran mayoría de los casos, no me quiero animar a hacer estadística, pero en la gran mayoría de los casos le compartimos el legajo fiscal, por lo cual es algo excepcional que obedece a una cuestión más que nada estratégica del Ministerio Público, muchas veces teniendo en cuenta si quedan medidas respecto de otros investigados por producir. Eso se relaciona con la primera pregunta, que no sé si la lees, pero No que es sé. interesante por eso. ¿Qué pasa si hay un prófugo posterior a la formalización? ¿Cuáles son los criterios en ese caso? En caso de que ya se haya formalizado y haya una persona prófuga. Eso es lo que llego a leer también desde acá. No, en casos, por ejemplo, que encontramos otros domicilios que nos surgen y que vemos como domicilios próximos a allanar, hacemos una reserva del legajo por el 234, porque entendemos esto, que el 234 te permite reservar una vez que vos ya formalizaste la investigación. Por eso yo entiendo que el 234 es para eso y en términos de lo que decía Fabio por ahí en relación a que el código mantuvo un rezago inquisitivo, yo entiendo que no, porque tiene consagrado un derecho a la información que es
una obligación del Ministerio Público y también un derecho del imputado, es decir, tiene una doble naturaleza, como si fuese un, un derecho bifronte, y me parece que el Ministerio Público, por el deber de objetividad que tiene y de buena fe y lealtad procesal, no le va a informar cualquier cosa a la defensa y, como bien decía Aurelio en las experiencias que él contó, nosotros con la defensa pública hablamos y hablamos mucho. Perdón que interrumpa, también completando un poco esta idea con relación a garantizar derechos y a la transparencia del sistema, puedo decir también como oficina que en la gran mayoría de audiencias de formalización hubo público, algo que antes, cuando eran las indagatorias, los autos de procesamiento, no pasaba. Realmente vienen familiares, han venido vecinos, han venido víctimas, se han sumado por Zoom víctimas. O sea, el sistema funciona de una manera mucho más transparente en ese sentido y bueno, si la memoria no falla, más allá de que no puedo tomar conocimiento de todas las investigaciones, obviamente, creo que lo del secreto, el secreto que cuenta acá la doctora fue en un caso muy puntual, también muy delicado, donde había una persona que permanecía prófuga y realmente se respetó el plazo y la defensa misma, que era la defensa pública, aceptó que estuviese ese legajo reservado por el plazo y el momento que venció se le puso a disposición. Bien, acá Fabio Procaslo le quiere hacer una pregunta Aurelio. a Aurelio. Aurelio, ¿qué tal? Sí, Previamente la aclaración, yo no digo que el código sea inquisitivo, digo que esa lectura es inquisitiva. La lectura me parece que es inversa al espíritu del código, pero bueno, eso al margen. Aurelio, una preguntita, porque acá suele sí haber este debate. En términos de formalización, ¿cuál es tu criterio respecto al alcance? Porque depende, cada juez le da un alcance distinto. ¿A qué se podía y qué no se podía dentro de la formalización? No sé si entendés la pregunta. O sea, a ver, en algunos casos, te digo, ejemplo, Román nos dice no, esto, perdón, el otro que se llama Rodríguez de la Cruz nos dice no, esto es un control formal, meramente. Nosotros obviamente discutimos este tema. Yo la tengo redactada la pregunta. ¿Cuál es el sentido que sea ante el juez de garantías, incluso cuando no haya detenidos, cuando no haya que hacer un control de medida cautelar? El alcance, sí, El alcance, sí. El tuyo, digamos. no, creo que entendí la pregunta en el sentido, ¿qué es la formalización de la investigación y cuál sería el rol del juez de garantía en la misma? O sea, la formalización de la investigación, como dijimos, es un acto propio del Ministerio Público Fiscal. Eso es un acto del Ministerio Público Fiscal. En esa audiencia es el juez, el rol que tiene, como lo marca el 254 y 258, es lo que primero hace el juez es le toma los datos a la persona que va a imputar, y como marca también la ley 27146, la ley de organización de la justicia nacional, el juez le tiene que hacer saber al imputado cuáles son los derechos, en qué consiste la formalización, donde se le va a atribuir el hecho, se le va a poner un conocimiento, cómo ocurrió un hecho, circunstancia, tiempo, modo y lugar, y hacerle saber que la Fiscalía le va a referir la evidencia que en principio sustentan esa imputación, ¿no? Eso se le hace saber en un lenguaje claro y concreto al imputado. Y esa misma lectura clara y concreta, que es la que tiene que llevar adelante en esa formalización el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público tiene que ser una forma, un lenguaje claro y no como era antes, en un lenguaje estrictamente técnico con categoría jurídica que el imputado no pueda comprender de qué estamos hablando. En ese marco de esa audiencia, bueno, yo siempre le doy la oportunidad que como corresponde de si el imputado considera pertinente, y así lo ha hablado con el profesor, hacer un acto de manifestación, una declaración, responder a alguna pregunta, es lo que corresponde recibir en ese momento, o responder alguna pregunta o obtenerse aclarar. Esto claro también porque hay algún otro criterio, otros jueces, no de la jurisdicción de Rosario, pero de otra jurisdicción, que entienden que si el imputado quisiera hacer una manifestación dentro del término del artículo 65, esa declaración debería realizarla en sede del fiscal y no aprovechar la oportunidad de la formalización. Yo entiendo que tiene derecho a declarar cuando estime pertinente y si lo considera pertinente el momento de la formalización, qué mejor recibirle y que manifieste todo lo que tiene pertinente. Respecto al control que va a hacer el juez,
el juez no tiene un control de plausibilidad fáctica. Si el juez no puede controlar lo que el Ministerio Público va a imputar, sí va a controlar eso, que sea claro, preciso, que cumpla con todos estos estándares, que el imputado pueda comprender. Hay dos oportunidades que yo considero, como marca también alguna doctrina, que el juez podría hacer un control ese de plausibilidad fáctica. Que es cuando nos encontremos ante una hipótesis donde claramente es un supuesto es atípico o un hecho que fuese prescrito. Entonces, si el juez advierte que un hecho claramente atípico o está prescripto, el juez podría advertir que la formalización se está realizando en esos términos y hacer un control. Fuera de esos casos, también nos ha pasado en la dinámica de las audiencias, que la defensa por ahí buscan introducir cuestiones de calificación o de cuestionamiento, que ahora damos la palabra a ellos, y a mí me parece lo más preciso, nosotros lo que hacemos es para mantener el orden de la audiencia, cumplida la formalización, entonces pasamos a otra etapa donde se puede discutir una medida de coerción, y en ese ámbito yo considero que es el más apropiado, el más propicio para que la defensa se manifieste concretamente y haga todos los planteos que estime pertinentes. Pero bueno, Fabio, esa es mi postura respecto de los alcances del control de la formalización o el rol que tiene el juez en una actividad propia del Ministerio Público. Acá va a hacer un aporte el doctor José Luis Suárez, juez jubilado. Claro, yo estuve desde el inicio en la provincia con el sistema oral. Yo creo que la pregunta más o menos apunta, por lo que interesa saber del criterio del magistrado en Venado, el control de la evidencia en una audiencia de formalización. Porque muchas veces pasaba, y a lo mejor el doctor Lanzón se refería a eso cuando lo citaron, pasaba que le discutía a la defensa la evidencia o el alcance de la evidencia, no ese testigo miente, no, yo tengo testigos que dicen lo contrario a lo que dice la personal policial en el procedimiento, no es cierto aquello y lo otro. Entonces, ¿cómo lo toman en esa formalización? Yo creo que el juez en ese momento lo que está diciendo, esto es una cuestión, le muestro la evidencia y lo que afirma el fiscal que tiene y no pongo a discutir cada evidencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si te discuten en la audiencia la prueba o evidencia que llevó el fiscal, o eso lo deja para otra etapa, pide audiencia para ver si lo nulificamos. A nosotros traigo a colación un caso que nos pasó que advertimos una nulidad, Fabián. Pero La eso, nulidad si de el la medida procedimiento de es inválido o no, si no es evidente, si se discute la evidencia o no. Era en la una entrega audiencia. vigilada que estaba viciada, digamos. Claro, pero en una audiencia de formalización, entiendo yo, no corresponde pedir una audiencia para pedir la validación. ¿Me permiten decir algo? Un par de cuestiones. Sí. Me permití, primero, perdón, voy a contradecir al doctor, total ya está jubilado y no nos va a hacer nada. No, porque tengo que trabajar en la provincia. No, yo creo que una invalidación puede ser en cualquier momento a partir de la imputación, en cualquier momento. Solamente desde el principio hasta la cosa juzgada. Sí, para mí no hay discusión sobre esto, para mí obviamente es una cuestión. En eso coincido. Bueno, y somos Newell también. No, ahí no. Era lo importante. Bueno, segundo. Una cuestión que para mí, ahí sí no concuerdo para nada con Abril en eso. Por algo el legislador nacional se diferenció del legislador provincial, y a diferencia de la provincia, donde la mayoría de las imputativas se hacen ante el fiscal, obligadamente siempre se hacen ante el juez. Por algo está el juez. El juez está, desde mi óptica, para hacer un control formal, está para hacer un control sustancial, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo claro, me parece a mí. Cuando se piden medidas, algún tipo de medida de coerción, ¿sí? Que no puede ser una presión preventiva, me van a decir, bueno, yo no pido eso, pero por lo menos me van a pedir que constituya domicilio. Para todos los casos tiene que haber la probabilidad, dice probabilidad de la existencia de un delito, ¿sí? Y de la autoría. Y entonces, claramente, eso lo tengo que discutir en la formalización. Si me pide cualquier tipo de medida, no hay otra opción, lo tengo que discutir ahí, porque me lo dice el código. Y además, el código claramente dice que en ese momento el juez resolverá todas las cuestiones planteadas. Y si no se resuelve una cuestión planteada, bueno, básicamente me parece que, es decir, es mucho más fácil para mí la tarea jurisdiccional, la teoría de la fiscalía,
pero para mí no es el espíritu del código. Aclaremos, yo no voy a tirar un arroyo de previsión indirecto en la formalización, ¿no es cierto? Es obvio. Pero si, por ejemplo, viene el fiscal y dice, mató a la vaca, para mí eso es homicidio. Y básicamente vos me vas a decir que eso es atípico, que no me puede decir que es atípico, me vas a decir que es daño. Pero ¿por qué yo no podría, te doy un ejemplo absurdo para que se note, ¿por qué no podría decir la calificación es errónea, va por otro lado? Pero eso sí lo podés hacer. Lo que yo estoy hablando es probar cuando se contradicen en la evidencia. Bueno, si está otra audiencia porque el juez no es adivino, ¿quién tiene razón? Cuando es atípico está a la vista. No siempre. Y bueno, entonces hagamos una audiencia para determinarlo bien. Y ahí, si al juez se lo deja en el aire, no puede estar adivinando. Se queda con lo que afirma el fiscal que tiene. Yo le voy a responder de alguna manera con esto. O sea, nosotros tenemos que pensar lo que implica también el Código Procesal Penal Federal, que es un cambio de sistema. O sea, acá tenemos un nuevo paradigma. Dentro del nuevo paradigma hay un diseño de un código, de un proceso distinto al que teníamos. Entonces nosotros veníamos con un código de corte inquisitivo que se fue menguando en algunos aspectos, con un diseño donde el centro de ese proceso penal era la instrucción. Eso todos lo sabemos. Una instrucción larga, farragosa, donde era el centro del proceso penal era la instrucción, donde el juicio oral y público era una reedición de lo que había ocurrido prácticamente en la instrucción. El Código Procesal Penal Federal rompe con esta idea, entonces, ¿qué dice? Tenemos una investigación preparatoria, corta, ceñida estrictamente para que el fiscal pueda colectar determinados elementos, evidencia que le puedan determinar si el caso va a ir a juicio o va a sobreseer o va a decidir. Es decir, la centralidad está dada en el juicio oral y público, no está dada en la etapa preparatoria. Con lo cual, transformar a la etapa preparatoria en todo tipo de antejuicios, todo tipo de discusiones largas, farragosas, es volver a lo que el código no permitía tampoco. O sea, entonces eso creo que tenemos que también tenerlo en cuenta. Por eso de ahí esto implica también un cambio en los operadores y un cambio en el abordaje del conflicto que tenemos que resolver, teniendo en cuenta no solamente el juez que lo va a resolver, sino que también acá el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que todas las partes tienden que resolver el conflicto, tienen que apuntar a eso para restablecer la paz social. Código también que trae aparejado una concepción distinta del delito. Nosotros antes veníamos de un código de corte inquisitivo donde había una concepción del delito entendido como una desobediencia. O sea, había una desobediencia, el norte del sistema era que había que buscar un castigo. Acá no tenemos que buscar un castigo, acá tenemos que resolver un conflicto. Entonces, fiscal, la defensa y con la intervención del juez si fuese necesaria. Entonces, eso también hace que sea distinto, me parece, la performance que tienen que tener los roles y las partes y saber cuáles son las reglas de cada una de las etapas. Eso me parece un poco trascendente. De ahí que esto genera un impacto importante, porque tampoco tenemos que tratar de, no digo que sea el caso de como está planteando Fabio, todo lo contrario, tampoco tenemos que retroceder e intentar aplicar las prácticas que usábamos antes a la nueva etapa. Me parece que eso iría en desmedro a lo que es la implementación eficiente del código. Perdón, si el eje del sistema nuevo es el juicio, ¿cuántos juicios hubo? Ya pasó un año. En un año y medio. Bueno, esa es otra pregunta, ¿cuántos juicios hubo? O sea, tenemos los antecedentes, o sea, tu asertivo, digamos, tu afirmación hace que tenemos, Emiliano puede darle cuenta, tuvimos más de 800 en la jurisdicción, 800 audiencias, 880, 900 audiencias en garantía, creo que hubo 70 u 80 en revisión, lo cual también marca un hito, y creo que hubo 2 o 3 audiencias de juicio. Entonces, bueno, si bien la centralidad es el juicio, también está la solución pronta de los conflictos. O sea, hay una centralidad que los conflictos se vienen resolviendo en plazo mucho más breve a través de otra salida que no es juicio oral y público, pero las cuestiones se están resolviendo muy rápido y distinto a los plazos que teníamos antes. Entonces la centralidad en realidad no es el juicio, es teóricamente el juicio, pero entonces en algún momento hay que debatir, lamentablemente, y en la vida real, si hubo 700 audiencias y 3 audiencias de juicio, es porque claramente, perdón, en eso, no sé si difiero por lo menos en términos prácticos, la centralidad no es el juicio. Y recordemos que este es un código
justamente garantista, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos dudas sobre cualquier interpretación normativa, ¿cuál tiene que ser la resolución? Sí, creo que es claro esto. Si tenemos una duda interpretativa, ¿hacia dónde tenemos que apuntar nuestra interpretación? Esta es una pregunta con respuesta, ¿no? Pero lo que no contesta, perdón, a Daniela, que no conozco personalmente, pero no. ¿Por qué a veces, bueno, yo sé que en algunos casos se justifica y lo admito, pero yo no sé si en Venado, eso no lo sé, en serio, realmente no lo sé. Si por regla, creo que no sé si está respondido, le dan la información a la otra parte, sea defensa pública, sea defensa privada o no, o sea, digamos como regla. Pero no sé si lo dijo. Sí. Ah, perdón, ¿qué dijo? ¿Sí? Ah, perdón, Sí, perdón. salvo que Sí, sea sí, lo dije, lo dije. Ah, listo, Pero perdón, se me si quieren escapó. Ah, salvo que haga bien. reserva. Igual puedo decir lo que pienso, de esto No, último que no, están dice Ana que no. charlando. Ah, no, no me censure, doctor. No, un poco en relación a lo que decían del juicio y demás, em, también yo entiendo que no hubo juicios porque yo no desconfío de la calidad de las defensas. Entiendo que ha habido muchos acuerdos plenos y cada defensa, ya sea pública o particular, en lo que hace a su consejo profesional a la persona a la que defiende, entiendo que le da el mejor consejo posible en relación a la evidencia con la que cuenta el Ministerio Público en cada caso. Entiendo que si no hubo juicios, también puede que tenga que ver con esa cuestión, y los que hubo, bueno, llegaron a resoluciones que fueron favorables para la defensa. Entonces, también eso está en el litigio de partes. Y en lo que hace a la audiencia de formalización, de la experiencia nuestra y con el doctor, porque yo no es porque esté él acá, lo digo siempre, él tiene como una... él ejerce un rol que es muy didáctico hacia el imputado, le explica, desde el momento en que se sienta, le explica que puede hablar cuando quiera, le pregunta todo el tiempo si entiende lo que está pasando. Entonces, realmente, al menos en las audiencias que tenemos aquí, el rol de él es fundamental. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal Federal, entiendo que establece a la oportunidad en la que se imputa a la persona, establece la oportunidad que es en audiencia pública. Entiendo que no está la opción que sí tiene el Código Procesal Penal santafesino, que hay las audiencias imputativas, cuando son en libertad y no se solicitan medidas de coerción, se realizan en el MPA. Aquí no, nosotros no tenemos esa opción. Está la previsión del artículo 70, pero yo lo entiendo como una declaración del imputado, que puede ser tanto ante el Ministerio Público como ante el juez, pero en los términos de ejercer su derecho a declarar y a brindar información, pero la oportunidad en que se lo imputa, es decir, la formalización de cargos, es en audiencia y el juez está para algo. Justamente es un juez de garantía, como lo prevé cualquier código acusatorio, y para eso está. Y en relación a la imputación, esto entiendo que es materia de muchas discusiones. Yo el año pasado en una oportunidad lo escuché a Binder cambiar de opinión. Nosotros, bueno, yo tengo muchos compañeros acá de mi cátedra de procesal penal, que los veo ahí sentados o conectados. Nosotros siempre dijimos que la imputación era provisoria y que el fiscal hace una imputación que tiene ese carácter de provisoriedad en la audiencia en la que imputa, y después, en todo caso, para realizar un control jurisdiccional sobre esa atribución fáctica y jurídica, está la audiencia de control de acusación o la audiencia preliminar, donde el juez tiene otras facultades. Eso es una discusión sobre hasta dónde llega el rol del juez en la audiencia de formalización o en la audiencia imputativa, y ya Binder está diciendo que el juez puede en algunos casos tener o por no imputado o atacar la imputación. Entiendo que eso hace un cambio de postura y es una cuestión súper discutible que da para una larga discusión. No creo que la agotemos acá. Ignacio, ¿querés abrir el micrófono? Ignacio Blanco Dina. Hola, buenas tardes para todos. tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien, Yo buenísimo. escucho Bueno, bien. buenas tardes para todos. Lo primero, celebro la presencia en este instituto, este histórico instituto de más actores de Venado. Ya no me siento, no soy el único conectado desde el sur profundo. Esto no lo puedo pasar por alto. A propósito del tema que empezamos hablando, es un temazo, da para mirarlo desde por lo menos dos lugares distintos. Me parece que tenemos que hacer una doble análisis
Por un lado desde lo normativo y por otro lado desde lo conceptual. Daniela bien empezó hablando desde lo normativo y lo primero que me parece que hay que hacer es sacar la particularidad del 253 cuando a criterio del fiscal sea indispensable, como el código dice, no comunicar nada a la defensa antes de la audiencia de formalización para garantizar el éxito de la investigación. Aquí un paréntesis. Si la defensa entiende que esto no sería así, obviamente el Ministerio Público Fiscal debería demostrar ante el organismo de control durante esa primera etapa del proceso, que naturalmente es el juez, que esto es así. Haciendo este análisis normativo, fíjense que el 230 habla de acceder al legajo, pero el 256 habla de pedir información al fiscal. A mí me parece que tarde o temprano, cuando el volumen de trabajo sea cada vez mayor como consecuencia del paso del tiempo, el fiscal no se va a poner a repetir la información, sino simplemente, salvo en los casos del 253, a entregarnos el legajo. Y acá hay una cuestión práctica. Si no lo hace, cuando se haga la audiencia de formalización y nos estemos enterando en ese momento los defensores, vamos a pedir una interrupción sobre la enorme cantidad y volumen de audiencia de formalización que vamos a tener ese día, y esto va a entorpecer la dinámica propia del sistema. Con lo cual entiendo que se va a terminar dando el acceso al legajo como suele pasar a menudo o como solía pasar a menudo ante las últimas reformas en la justicia provincial. Pero fíjense que acá hay esta cuestión que planteaba hoy al inicio de hacer una mirada conceptual. Decía con muy buen criterio el colega defensor que está ahí junto con ustedes en Rosario, che, acá hay una cuestión que tenemos que plantear, que es el cambio de espíritu del sistema. Nada tiene que ser de espalda al defensor. Eso es del inquisitivo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la reforma puede ser solo un cambio normativo o el primer paso para que haya un cambio de paradigma en la forma en la que los actores del fuero federal piensan y actúan en el día a día. Y en esto el enorme desafío también va a ser para aquellos actores mucho más experimentados que trabajaron durante mucho tiempo en un sistema inquisitivo. Y solamente así va a haber un salto de calidad, que es lo que entiendo el legislador pretende con el cambio de la norma. Esto es un pequeño aporte. Y lo otro que planteaba Aurelio respecto a qué es lo que se puede hacer y qué no en la audiencia de formalización, me parece muy importante tener en cuenta que si no le vamos a permitir a los defensores cuestionar el tema de calificaciones en la audiencia de formalización y lo vamos a postergar para la audiencia cautelar, vamos a tener un problema, que se va a dar en aquellas situaciones en las que los fiscales no pidan ninguna cuestión cautelar y los defensores no podremos discutir cuestiones de la calificación importante, por ejemplo, que pueden haber si depende o no de un tema de prescripción. Nada más quería hacer ese aporte. Gracias. Bueno, acá Sabrina Superti quiere también hacer un aporte. No, sí, ¿Un comentario? No sé si se escucha desde acá porque el micrófono está... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, Sí, bueno. escuchamos. No, por ahí un aporte desde lo que hemos vivido en la provincia. Más allá de que nosotros no tengamos la audiencia imputativa cuando es sin pedido de medida cautelar, no la tenemos ante juez. Originariamente el código originario sí lo preveía y luego eso se sacó. En las audiencias imputativas que tenemos en la provincia con control jurisdiccional, la clave de la discusión de la forma de imputar de la Fiscalía está al discutir la medida cautelar. O sea, más allá de que comparto, digamos, que si hay una flagrante atipicidad, flagrante problema de prescripción, etcétera, por supuesto que ahí el juez de garantías tiene que cumplir ese error. Pero ¿qué lo haríamos en todo caso en la sede de la provincia que no tenemos ese control judicial? Uno pide el archivo fiscal y si no tiene el resorte del archivo jurisdiccional, o sea, el control judicial en algún momento llega en esos supuestos. Digo, la experiencia que hemos tenido en la provincia es que donde se ha discutido fuertemente la forma en que los fiscales imputan es a la hora de analizar la apariencia de responsabilidad, la proporcionalidad a nivel de medida cautelar.
En la experiencia no tengo una estadística ni nada, no sé en cuántos casos los jueces han reevaluado que la forma de calificar de los fiscales no es la correcta, pero sí que se discute y se discute ampliamente. Entonces creo que por ahí, con el andar del nuevo proceso federal, entiendo que va a ser el camino del sentido y objetivo del control jurisdiccional cuando hay pedido de medida cautelar. Y cuando no lo haya, entiendo lo que plantea el doctor Cuello Murúa de su función y su rol como juez y alguna situación flagrante o clara de las que hemos hablado. Nada, un aporte nomás de la experiencia que tenemos, por lo menos las audiencias que me ha tocado participar en la provincia. Sí, sí. ¿Sí? No, simplemente respecto un poco a lo que se estuvo hablando, lo del tema del acceso al legajo fiscal, creo que es el kit de la cuestión de cómo inicia cualquier investigación y son problemas que todavía en la provincia los seguimos teniendo. La provincia establece que el legajo fiscal pertenece a la fiscalía, o sea, no se muestra la defensa hasta tanto no tengas el acto de formalización de la investigación, pero te dice que en el caso de que se pida una medida cautelar como la prisión preventiva, tiene la obligación la fiscalía de mostrártelo 48 horas antes. Mi experiencia en lo que tiene que ver con las nuevas audiencias, con la implementación del nuevo código, es que generalmente las detenciones, y eso también es celebrable, esto sí yo lo digo en términos de que es celebrable, las investigaciones en federal se desarrollan, luego se detiene a la persona y enseguida se lo lleva a audiencia. Y eso lo celebro porque en la provincia tenemos 96 días, mi experiencia es tener 96, pero sí, 96 días, no, pero no estuvo tan mal, en cualquier momento van a ser 96 días. Tuvimos una experiencia de una persona de 30 días que tenía sin formalización de la investigación. Son reformas legislativas y demás. Yo celebro esto de que es lo cercano. Sí hay una realidad que vamos a las audiencias y eso en base a lo cercano sin las evidencias. Y el problema de no tener las evidencias es que vos no podés discutir entonces la apariencia de responsabilidad de tu defendido o defendida. Entonces yo celebro lo que Dani dice y siempre lo escucho, que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de objetividad, pero yo, Dani, perdón, pero no me puedo conformar como defensora con el deber de objetividad y la buena fe procesal porque no lo vemos muchas veces en las audiencias. No hablo de tu caso, son casos particulares siempre, pero el sistema se va corrompiendo por las personas mismas que lo componen. Entonces yo no puedo confiar en la palabra solamente de la Fiscalía. Yo necesito analizar, porque muchas veces nos pasa que la forma de interpretar la información de la Fiscalía no es la misma que la que tiene la defensa. Nos ha pasado en casos donde nos han dado la pericia del teléfono y gracias a la pericia del teléfono, que para la Fiscalía no implicaba nada, pero que era culpable esa persona para la Fiscalía, hemos analizado que en el momento de los hechos estaba comprando una pizza, entonces era imposible que esté variando a otra persona. Entonces sí, yo tengo que analizar la información y es muy importante que yo pueda analizarla porque es propia de la Fiscalía, ni siquiera por una cuestión de mala fe. Yo compro mi teoría del caso y es la teoría que yo voy a llevar porque yo estoy convencida. Entonces ahí yo creo que es muy importante. Sí me quedó algo muy marcado y es que es una problemática que muchas veces tenemos y es que esto siempre, y es propio del sistema, pero un poco los abogados particulares nos quedamos afuera de todo este compartimiento de información. Siempre se aceitan los mecanismos para adentro, porque el doctor Cuello Murúa trajo el caso de Misiones, que me pareció interesante, pero como también la defensa particular, y esto sí hago un llamado al Colegio de Abogados, que es quienes nos tienen que convocar en eso, cómo accedemos también de la misma forma que lo hace la defensa pública muchas veces a esa información. Creo que todo es perfectible, todo está para mejorarse. Celebro que estemos ante este encuentro porque también nos permite conocer las realidades de lo que nos pasa a la defensa pública, a los defensores particulares, qué le pasa a la Fiscalía, donde también uno entiende hasta dónde puede dar acceso. Pero la importancia del acceso del análisis y de la investigación es que yo con eso también construyo mi teoría del caso y es lo que yo le voy a refutar al juez y le voy a hacer entender por qué la Fiscalía está confundida. Si yo no tengo acceso a esa información, es imposible que yo lo pueda discutir y eso lesiona el derecho de defensa. Último, si yo voy a una audiencia donde a la persona le estoy diciendo que voy a tomar ciertas medidas investigativas para con vos que son allanamiento o cuestiones que van a meterse en la intimidad de la persona o que tienen que tener un control judicial, yo creo que ahí, más allá de que no se formalice la investigación, el acceso a las evidencias tienen que estar, porque si no, no me llames a audiencia
para que la persona escuche lo que va, de qué se sospecha, porque ni siquiera está formalizado ni los hechos, ni en la calificación jurídica, pero se van a entrometer en su vida privada, personal o lo que fuera, hacia dónde apunta. Entonces, yo creo que ahí, y Donna y Díaz lo dicen en este sentido, tiene que abrirse el acceso a la información en el legajo fiscal. Una cuestión que me quedé pensando lo que decían. Candela. No. Estaba confundida. En realidad. A ver, le hago una pregunta, Fabio. Sí, Le hago una fácil, pregunta. fácil. A ver, en los casos que ustedes han llevado adelante la defensa, ¿cuántos legajos de la defensa han construido que no sea en base a la evidencia colectada por la propia Fiscalía? ¿Han colectado su propio legajo de defensa, su propia teoría del caso? Porque esto también es un rol importante, porque si no también hay como una costumbre, digamos, que viene de vicio del otro sistema, que siempre el trabajo de la defensa parte de la deficiente investigación o trabajo de la Fiscalía. De ahí la importancia que tiene de las previsiones del propio código, que la defensa pueda construir su propia teoría, su propia evidencia y pueda colectarla también. Por eso pregunto, a ver, ¿cuál es la experiencia, si hay? Aurelio, en prácticamente todos los casos la defensa hace legajo, e inclusive se lo hacía de alguna manera aún en el Código Procesal Penal de la Nación. Obviamente el legajo, me acuerdo de un fiscal una vez nos dijo, nos trató de vagos, pero claro, él no sabía que obviamente la información que colectamos no se la vamos a dar, salvo que realmente nos resulte imprescindible dársela o muy conveniente. Si no se la daremos, sí. Perdón, ¿quién los trató de vago? Un fiscal, porque no sabe, claro, si ustedes no toman declaraciones, no es que no tomamos declaraciones, no se las compartíamos. Obviamente, claro. Esa parte no las... y sí. Bueno, pero ese no lo sabía él, entonces, pero bueno, pero quiero volver, o sea, la respuesta en el 80%. Casi siempre, además, que la inmensa mayoría de las veces se calienta información, salvo, ojo, que por lo menos, hasta que yo estuve por lo menos, muchos casos se estaban terminando, por ejemplo, con reparación del daño. No sé si en Venado lo están haciendo. Es una forma del 59 que no está en el Código Procesal Penal Federal, pero... es muy interesante para los casos que, por ejemplo, no procede la suspensión de uso a prueba, por ejemplo, o casos que son muy chicos, que voy a decir, esto no está para directamente desestimarlo, pero tampoco está por una suspensión de uso a prueba. El tema del uso de DNI. Por ejemplo, lo usamos en un caso de un DNI ajeno, una tenencia de un DNI ajeno, se usó eso, por ejemplo. Una sola cuestión que me quedó de antes. Hay que acordarse que la única cautelar, la única medida de coerción no es la prisión preventiva. Si yo pido una promesa jurada, es una medida de coerción. Y conforme el 220, siempre que pido una medida de coerción, cualquiera sea, y cada vez que hay una formalización, alguna se pide, tiene que haber una apariencia de responsabilidad y una apariencia de delito. O sea que para mí la discusión esta, yo sé que los jueces no están de acuerdo en la mayoría, se tiene que hacer siempre. Obviamente es una discusión, debatir algunas cuestiones de calificación o de evidencia, más urgentes en esa audiencia, es incómodo para todos, está clarísimo, pero a veces hay que hacerlo, justamente porque uno una de las cuestiones que rige el código es el tema de la celeridad, y una cosa que por ahí con los fiscales muchas veces nos ponemos de acuerdo, y con los jueces, tener una imputación encima es realmente un peso para la persona. Muchas veces, a ver, íntimos amigos míos me han dicho, ¿pero qué problema hay que le imputen si no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? A ver, vamos a ponernos a cualquiera de nosotros si nos llevan a formalizar en un delito. Si nos formalizan, nos imputan un delito. A ver si nos sentiremos tan más allá del principio de inocencia. No sé, por eso el tema de la celeridad y que los planteos se puedan resolver antes me parece, desde mi óptica, esencial. ¿Te ha respondido, Aurelio, lo del legajo? Excelente, Fabio, muchas gracias. Bueno, cambiando, tomando un poquito esto que se estaba hablando de las medidas de coerción. Respecto al tema libertad durante el proceso, ¿cambió algo? ¿Se utilizan más las medidas alternativas a la prisión? ¿Quién me quiere responder? Bueno, yo si quieren puedo hacer una valoración, pero no sé, a ver, los defensores, digamos, a ver si ellos notaron algún cambio. El doctor en esto. Galarza Sony va a hacer una... Voy a hablar Porque bien si no del parece que sistema. siempre yo le voy a dar mi visión también. Eso es buenísimo. Aurelio, ¿cómo estás? Saludo también a Hola, Daniela, Mito. al secretario.
Yo Hola, sobre el ¿qué tema tal? de libertad noté un gran cambio, aunque sea en la jurisdicción donde a mí me tocó intervenir. Estuve interviniendo en Venado, en algunos casos que subrogé a la defensora titular, y en San Nicolás. Acá en Rosario interviene como creyente, o sea, el lado contrario. Pero bueno, lo que noté que hay sobre el uso de las medidas cautelares, hay una buena selectividad de los casos. Creo que el sistema se ha humanizado mucho más y tener a la persona sentada delante del fiscal principalmente y del juez, creo que esto hace a la medida mucho más humana y se hace más acorde al caso concreto. Básicamente los casos de prisión preventiva, a veces, otra vez tuve una audiencia justamente en Venado, donde la reflexión que yo tenía era una organización, era creo que el mismo caso que estábamos comentando anteriormente, que se imputaba a través de pool de personas, y decía, este caso en el viejo sistema eran todos con prisión preventiva, y después esperar a ver qué podemos conseguir y que la Cámara lo pueda llegar a dar vuelta, porque era una imputación colectiva. Pero más allá de que la imputación fue exactamente igual para todos, las medidas de coerción fueron personalizadas y solamente aquellas personas que estaban, según la Fiscalía, con una participación mucho más como directores de la banda o jefes, fueron los que terminaron con la medida de coerción de la prisión preventiva. En ese aspecto yo creo que se avanzó muchísimo. Sobre la comunicación a la Defensoría, en caso, somos jurisdicciones chiquitas, prácticamente hay consenso en todo lo que es la dinámica de la evidencia y sobre la construcción de la carpeta de la defensa, más allá que tenemos instrucciones de la coordinadora que nos obliga a armar una carpeta de la defensa, un legajo de la defensa, en la práctica lo hacemos totalmente formalizada, tomamos entrevistas, las grabamos con el celular, se las pasamos a la Fiscalía la va valorando y hemos llegado incluso a sobrecimientos pedidos por la defensa, que es algo nuevo, porque el código no prevé la audiencia de sobrecimiento a pedido de la defensa, pero en un caso de trata laboral, también a través de las entrevistas con las distintas personas del predio, todo, llegamos a buenos resultados. Así que creo que el código ha sido muy favorable, aunque sea en San Nicolás, una localidad pequeña y con una conflictividad muy diferente y actores muy diferentes a lo que es la jurisdicción Rosario, que Fabio creo que nos va a aportar un poquito más. Bueno, yo hago un pequeño aporte también. Creo que comparto lo que dice Mito y creo que en el tema del plazo, sobre todo acá en las medidas de coerción y la prisión preventiva, dentro del catálogo este ascendente que fija el 210, creo que establecimiento de un plazo de la prisión preventiva, creo que eso es una novedad, pero fantástica, que yo celebro. Es más, yo, en el marco del Código Procesal Penal, el mixto, el sistema viejo, yo he fijado plazo de la prisión preventiva y la Cámara Federal me lo ha revocado, me ha dicho que yo era inquisitivo y demás. Pero bueno, yo creo que esto, o sea, que nosotros estemos discutiendo en el marco de una audiencia una prisión preventiva por plazo de 10 días, 15 días, 20 días, y que la fiscal o el fiscal tenga que explicar las razones de por qué tiene y le requiere ese plazo de la prisión preventiva, creo que eso es central. O sea, ¿por qué va a pedir 40? ¿Por qué va a pedir 30? ¿Por qué va a pedir 10? Estamos hablando de plazos que antes lo normal y lo habitual eran 2 años, sin límite. Eso era habitual. O sea, esto es un cambio, esto es fantástico. Entonces esto, digamos, dispara también, digamos, quizás la poca generación de impugnación sobre la medida, creo, más allá que cuando son prisiones preventivas se suele discutir, pero creo que esto ha generado un cambio terrible en cuanto al acotamiento de los plazos. No sé, vos, Emiliano, ¿qué crees? Lo que quería acotar desde la oficina, actualmente la oficina judicial tiene 15 personas detenidas, 1 o 2 en domiciliaria y el resto en unidades de detención. Esas 15 personas que están detenidas, ninguna motivó una audiencia de revisión. O sea, la situación de esas 15 personas fue dispuesta en garantías y ni la Fiscalía, porque a veces el juez ha acotado los plazos pedidos por la Fiscalía, ni la defensa han cuestionado esas prisiones preventivas. Y en el año y medio que llevamos de funcionamiento del código, audiencias de revisión por prisiones preventivas impuestas, hemos tenido 2, creo. Sí. Y una de parte de la Fiscalía por una domiciliaria. O sea, estamos diciendo, esas personas ya fueron condenadas, que fue justo la que hoy estuvimos conversando. O sea, hemos tenido de parte de esta jurisdicción, que habremos llegado a los 20, 25 detenidos en total,
solamente 2 audiencias de revisión que adelanto fueron confirmadas por la Cámara. Emiliano, ya que te tengo a la voz, Sí. ¿cuántas audiencias de control de acusación? ¿Tenés estadísticas De- en Venado, en Rosario, en distintos? Sí, respecto de, en realidad, para comentarles un poquitito, porque vos ya me habías adelantado el tema de justamente de comentar un poco, obviamente para no alargar la charla ni nada, voy a tirar estadísticas más frías. Pero, por ejemplo, el año pasado en la jurisdicción de Venado Tuerto se hicieron 57 audiencias desde mayo a diciembre. Y hoy, 24 de septiembre, 23 de septiembre, se hizo la audiencia 103 o 104 de lo que va del año. O sea, estamos hablando que ya superamos el doble de las que se hicieron el año pasado. Control de la acusación. Hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada hemos tenido una audiencia de control de la acusación y me parece que sí, Formento, y no, pero Gutiérrez fue cesura nada más. O sea, en total entonces 3 audiencias de control. La primera igualmente fue por una parte de los imputados, llegaron a un acuerdo y fueron condenados aquí en revisión. Lo que pasó fue que uno de los imputados por los antecedentes y el grado de, y por el tipo de delito que se le imputaba no pudieron acordar y fue a control de la acusación. Y la semana pasada también hubieron varios intentos de la Fiscalía y la Defensa, incluso instado por la jueza de revisión, para lograr un acuerdo y no llegaron a un acuerdo por cuestiones estratégicas de las partes. Ni la Fiscalía ni la Defensa lograron ponerse de acuerdo. A lo que voy es, los casos que van a revisión y a control de la acusación son menos, y después, a título también de un número global, en el distrito Rosario, en total, desde que comenzó el código a fines de agosto, se realizaron 1079 audiencias en la etapa de garantías y 72 audiencias en revisión. Y después del total de audiencias, también de las carpetas que fueron concluidas, la mayoría fue por incompetencia, pero después también un poco complementando lo que ya se comentó acá respecto de cuántos juicios se realizaban, ¿no? Pensando que la poca realización de juicios implicaba tal vez, no sé si la palabra, no quiero utilizar términos que no fueron empleados, una suerte de fracaso del sistema en el sentido de que pocas causas van a juicio. De todos modos, si nos ponemos a pensar, de las carpetas concluidas, que son las que ya terminaron, de todos modos, sí, se hicieron audiencias de control de la acusación por acusación del ministerio, fueron pocas, fueron 6 en total hasta agosto, pero, por ejemplo, hubieron 39 condenas en proceso abreviado, 22 suspensiones de juicio a prueba, archivos del ministerio, acusación, 4 conciliaciones, en fin, del total de carpetas cerradas, le diría que la gran mayoría finalizó con una condena, lo cual, independientemente de que no haya sido consecuencia de un juicio, sí fue consecuencia de haber cerrado los casos. Claro. Cortito, respondo una cosa. Sí. Antes que pasé, ahí Juan Molina pregunta, una pequeña cuestión práctica, pregunta ahí el plazo que se dicta la libertad, la medida alternativa, si es por todo el proceso hasta la formalización. Normalmente los plazos nosotros dictamos, los plazos que se fijan en la medida de coerción son durante la investigación preparatoria. ¿Qué suele ocurrir? Que en la IP se presenta la acusación y hasta el interín que llegue a la audiencia de control de acusación, que es de los jueces de revisión, puede que se venza ahí alguna medida de coerción. Entonces, por más que haya finalizado con la acusación, la investigación preparatoria, es función, digamos, así también lo ha establecido la revisión, del juez de garantía analizar si existe la necesidad de una prórroga o una sustitución o algo de esa medida de coerción hasta la efectiva realización y convocatoria de la audiencia de control de acusación. Normalmente yo las medidas de coerción las fijo siempre, cuando sea el caso, hasta la audiencia de control de acusación, porque el juez ese puede que tenga otro criterio, que las partes acuerden otra cuestión, entonces a los fines de respetar la competencia y la intervención de otro juez, siempre se fijan hasta esa oportunidad. Ana, ¿puedo sumar una cosita?
Sí, sí. En relación a las medidas de coerción, por ahí para quienes no hayan tenido tanta experiencia litigando en el Foro Federal, me adhiero a todo lo que ya dijo Aurelio y lo que dijo Emiliano, y lo que sí tiene para nosotros es que siempre todas se fundan por cualquier medida de coerción, 220, inciso A, B, C, 221 y 222, todas, cualquiera sea. Pero lo que tiene de particular para nosotros es que todos los jueces, tanto en garantías como en revisión, siempre nos preguntan por el 222 qué medidas de recolección de evidencia hicimos y qué nos falta. Es decir, el peligro de entorpecimiento probatorio, el juez, como control de garantías, al Ministerio Público se lo exige de manera muy concreta. Por eso los plazos son 30, 60 días. En casos muy excepcionales hemos pedido más. Nosotros como Ministerio Público es raro que pidamos más que eso y siempre tiene una consonancia con el plazo de investigación que se fija la audiencia de formalización. Bueno, y una pregunta para el doctor Cuello Murúa respecto a las impugnaciones. ¿Cuál ha sido su criterio a la hora de admitirlas, dado que el código realiza una enumeración muy limitada, cerrada? No sé si nos puede contar. Sí, el código es acotado en cuanto a la impugnación objetiva, sobre todo de qué puede ser recurrido, pero no obstante eso, el marco de la impugnación en que me ha tocado proveer, yo tenía un criterio más bien amplio, tengo acá alguna referencia. Yo, por ejemplo, hoy en una cuestión que yo consideré que era inoficiosa, un pronunciamiento con respecto de una nulidad que había planteado un fiscal de Rafaela en base a una evidencia que había colectado, no estaba formalizado nada. Yo entendí que no era necesario un pronunciamiento jurisdiccional. Si el fiscal colectó una evidencia logrando una garantía constitucional y no tiene otro cauce autónomo que directamente desista el caso, archive, porque no había ninguna formalización, nada. Frente a esa manifestación, en una audiencia, hoy se me impugnó esa resolución, esa decisión, ese pronunciamiento inoficioso, yo concedí la apelación. Otro caso, tuvimos una medida de coerción que fue apelada, que fue impugnada extemporáneamente, y no obstante la extemporaneidad, yo también le concedí por el derecho en juego, por el doble conforme, la necesidad de control jurisdiccional, yo también concedí la apelación, y así fue revisado. O sea, la propia Cámara, no obstante la extemporaneidad, yo lo concedí y la Cámara fue revisado. En otros casos, por ejemplo, va fijando algunos criterios de revisión, por ejemplo, una medida jurisdiccional de prueba, en materia, cuando yo la autoricé a la Fiscalía, porque había criterio, una apertura, digamos, una solicitud de levantamiento de secreto fiscal, bancario, el defensor en la audiencia lo impugnó, ¿no? También no estaba clara la impugnabilidad objetiva, yo le concedí la apelación y la revisión consideró que estaba mal concedida la apelación. En algún caso doctor, el año pasado, cuando fue lo de la nulidad de una carpeta que venía de la provincia, en la audiencia donde se discutió la competencia, la defensa planteó una nulidad que usted rechazó y lo impugnó y la Cámara, la revisión, declaró mal concedido el recurso, justamente por considerar que ese tipo de cuestiones no eran materia de revisión porque se podían volver a controlar justamente en la audiencia de control. O sea, más allá de la limitación recursiva de las vías, porque como hablábamos antes, el diseño es que sea una investigación rápida, yo tengo criterio, creo que es importante, de la vía más bien amplia de la concesión de los recursos de las partes. Sin perjuicio que si a futuro se van formando criterios, se van reiterando de que algún supuesto no es claramente impugnable, cambiaré el criterio por sobre el punto. Pero mi criterio siempre es tener un criterio amplio, creo que es importante, el control, el doble conforme, la garantía que implica la revisión de lo que uno decide. Bueno, y así lo manifiesta una decisión, esto no es teórico, sino que es en base a lo que hago en la práctica. Para el caso concreto. Victoria Fernández de la Oficina Judicial de Rosario va a hacer acá un comentario. Bueno, buenas noches. Primero saludar a Aurelio, a Daniela, a Emiliano, que obviamente trabajo con ellos remotamente a veces. Estuve escuchando bastante la charla y más allá de los tópicos que me parecieron muy interesantes, yo por ahí quería hablar un poco más del lado operativo, que es lo que yo veo en la experiencia, digamos, en las salas de audiencia como operadora de sala en la oficina judicial, ¿no?
Me parece que hay algo que es muy importante, que no lo estamos tocando hoy, pero que yo creo que tiene que ver con el tema de los recursos, que es que por lo menos en el Poder Judicial este sistema se implementó de un día para el otro. O sea, a mí la verdad que me parece que para la celeridad con la que se implementó está saliendo bien, pero también me pregunto qué pasaría si nosotros tuviéramos todavía en el Fuero Federal el tema del narcomenudeo, por ejemplo, porque digo, hay un nivel de litigiosidad que todavía no tenemos en Rosario, pero que con la estructura que tenemos hoy, es decir, las salas de audiencia, la cantidad de empleados y también los jueces, porque hay un gran problema con los jueces, porque hay muchas vacancias tanto de jueces de revisión como de jueces de garantía, porque algo que me parece que no podemos dejar pasar es que, y esto Aurelio vos también entiendo que lo vivís, que es que los jueces de garantías también están afectados al sistema anterior. Y eso no es algo menor para el funcionamiento del sistema acusatorio. Y bueno, y mi aporte tiene que ver un poco con eso. Yo creo que hay mucha predisposición de quienes operamos el sistema desde todos lados, pero creo que es un problema esta cuestión de los recursos, porque por ahí yo siento que si se organizara un poco mejor ese tema, fluiría mucho mejor también la dinámica de las investigaciones y todo lo que estamos hablando del acceso a la información, del legajo fiscal y estas cosas. Bueno, pero también hay un tema que lo dejé para preguntarle a Emiliano, que era si hay protocolos para las audiencias, si se fijan las duraciones, porque acá en Rosario hay audiencias que duran 3 horas y más, porque hay cuartos intermedios, o sea, la extensión de las duraciones de la audiencia. Sí, vos me habías adelantado algo. Básicamente me habías consultado, me habías sugerido conversar un poco respecto de las actas de audiencia. Esto voy a ser muy breve. La decisión jurisdiccional, el acto, es la audiencia, es la grabación de la audiencia. Después, obviamente, ustedes saben, esto no me voy a detener en esto, la ley justamente de organización de la justicia, la 27146, que bueno, creó las oficinas judiciales, más allá que está mencionada en el código, establece que hay una dirección, una directora, y después subsedes en cada uno de los juzgados. Bueno, la directora, que es Valeria Manchoglio, la directora de Rosario, nos instruyó a todos los coordinadores respecto de determinadas formalidades a la hora de redactar un acta, que el acta no es el acta de instrumento público que todos conciben, sino una suerte de guía de tiempo que ayuda a los fines de, por ejemplo, saber en qué minuto se decidió tal cuestión, etcétera, pero la decisión es la palabra del juez, el planteo es lo que dijo la defensa o lo que planteó la fiscalía en esa grabación. De hecho, se deja constancia de que eso es una constancia de grabación de la audiencia. Eso en cuanto al acta. Tenemos un modelo que fue bajado de la, perdón, que fue bajado, perdón, de la dirección, pero eso en cuanto al acta. Y después la otra cuestión que vos me habías planteado respecto de la limitación del tiempo, eso es algo que yo no he tenido idea o noción de que se haya materializado. Acá en Venado Tuerto no se hizo nunca. Sí, yo digo algo de eso. Mira, a mí me parece realmente una temática importante, esa que vos manifestás el tiempo, las audiencias. Mirá, la experiencia, como vos te darás cuenta, nosotros tratamos de internalizarlo al tema, porque hoy el ámbito natural de trabajo para nosotros es la sala. O sea, eso generó un cambio. Nosotros, cuando surgió la invitación del colegio, Daniela me lo dijo, yo pensé lo mismo, bueno, vamos a reunirnos en la sala. O sea, el ámbito natural del trabajo que nosotros tenemos incorporado es la sala de audiencia. O sea, yo no veo un papel, yo no veo un expediente, no tengo nada. O sea, el ámbito nuestro natural de trabajo es esto. Cuanto más si voy teniendo varias audiencias de un mismo caso, la nota que tomo, a veces la oficina me las pone en la carpeta que lleva y cuando tengo la próxima a veces hago una refresca de memoria. Y en cuanto al plazo de la duración de las audiencias, que está un poco referido también a lo que hablaba Fabio, los otros defensores, esta necesidad de respetar también no solamente la inmediación, sino el principio de contradicción. Yo tomo todo el tiempo que sea necesario la audiencia, por la seriedad que tiene el tema, y tratamos, si no son audiencias cortas, que son unilaterales, serán cortas, pero si son audiencias bilaterales, con la característica que tienen las audiencias, que son multipropósito, multipuerta, donde a veces se aborda un tema que no había sido propuesto y que yo considero que al ser multipuerta, multipropósito también se va a abordar, la audiencia tiene que ser desarrollada en esos términos, con que las partes puedan manifestarse ampliamente, con un contradictorio acabado,
que se pongan de manifiesto toda la evidencia que tienen, en base a audiencia esta argumentativa, y eso va a llevar a la mejor decisión. Por ahora no hemos tenido la necesidad de fijar un tiempo, sino que priorizamos eso, priorizamos esta etapa de implementación, que haya un contradictorio eficiente entre las partes, que ventilen sus postulaciones, y creo que eso va a llevar a una mejor decisión, en definitiva, de lo que se plantee en la audiencia. Bueno, Perdón, lo último con esto, que un poco se relaciona con lo que dijo Victoria recién y con lo que dijo el doctor. Creo que también, como cualquier cambio, implica también una suerte de decantamiento, y todos los operadores del sistema, desde su rol, se van adaptando al nuevo sistema, y solo se va dinamizando distinto las audiencias. Si escuchamos hoy una audiencia del año pasado, no va a ser la misma que la de hoy, ni en la forma de expresar, ni en la forma de resolver, ni en el tiempo que se toman. Sí, resaltar, como por ahí dijo Victoria, que es una particularidad de nuestra jurisdicción, y que yo por ahí, en vez de ser crítico, y eso sin contradecir, yo lo valoraría muchísimo, lo que hemos hecho todos, porque cuando nosotros empezamos a funcionar en realidad cuando el código comenzó a regir, a diferencia de otras jurisdicciones, como incluso pasa hoy, nosotros nos enteramos un viernes que el lunes comenzaba el nuevo código. Después se postergó, pero poco, 5 o 6 semanas, y hubo que organizar las oficinas, redistribuir los cargos, crear estas salas. Esto era la Secretaría Civil y Penal del juzgado dividido por un mueble. Todo eso sí son 6 semanas, capacitar al personal, nombrar personal, y el código empezó a regir. ¿Y qué a lo que voy con esto? Valorarlo, porque la única referencia que nosotros teníamos era Salta, que regía hacía 6 años y que habían creado una suerte de trabajo propio. Entonces tuvimos que aprender y hacer escuela. Entonces yo creo que tenemos que valorar muchísimo lo que hemos hecho, más allá de que falta, porque se ha hecho un trabajo muy, muy, muy positivo. Cortito, yo te respondo ahí también de nuevo, no sé si se va acotando capaz la hora. Ahí Molina pregunta el tema del criterio de asignación de los jueces. Sí, el mismo que interviene en toda la IP, sí. O sea, claramente, o sea, el juez que se le asigna una carpeta judicial es el mismo que interviene en toda la investigación preparatoria. Esto quizá apunta a la pregunta por el tema de los criterios de imparcialidad o no. O sea, el juez que toma intervención en una audiencia unilateral, en una carpeta, es el que va a concluir si después se transforma en bilateral, si se formaliza. El mismo juez de la carpeta, salvo que cite algún criterio de recusación puntual, pero siempre en esa carpeta va a intervenir el mismo juez, y esto no afecta a ningún criterio de parcialidad. El juez de garantía es un gatekeeper, un garante de los derechos y garantías constitucionales, el que va a intervenir el mismo. No sé cómo estamos con el tiempo. Aurelio, Daniela, una cosita cortita, por favor. Cortita. Daniela o Aurelio, que quiera. Remanente, ¿les queda mucho o poco nada? Tenemos hoy en día 75 casos de transición en la Fiscalía y de acusatorio 73. Bueno, ya estamos justo en horario. Agradecemos mucho su participación, su tiempo, su buena predisposición. Y bueno, vamos a tener que ir a Venado, Ignacio. Sí, por supuesto, bienvenido. Ustedes saben. Ya que no yo quiero venir. Algunos han atendido en cuestiones gastronómicas también, ¿no? Sí, se sabe. Justamente referido a eso, yo lamento eso. Aurelio pensó que tenía que pagar, por eso no quiso venir. Sí, yo lamento eso respecto a la cuestión gastronómica, porque Fabio me dijo, si hubieran venido, podíamos haber cenado algo rico. Sí, yo la verdad que lo lamento. Vamos a tratar de que la próxima vez sea presencial. Creo que también tiene otra impronta, la presencialidad, todo. Bueno, y por ahí nos invitan a comer también, ya que vamos presencial, o ustedes vienen. Pero pagamos cada uno. Nosotros pagamos también, nosotros pagamos. Pero bueno, para nosotros ha sido realmente un gusto participar, también con Ignacio, que acá de Venado Tuerto, con la doctora Giorgio, con Emiliano. Y bueno, nosotros estamos contándole nuestra experiencia, estamos muy satisfechos con la implementación. También, como dijo la otra chica que trabaja en la oficina de Rosario, siempre los recursos económicos, humanos, tecnológicos, siempre hay un ideal, pero creo que con lo que tenemos, y siempre nos vamos adaptando, creo que tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para lograr que este sistema
disociación normativa que teníamos entre lo que preveía la Constitución con un código inquisitivo y después de más de 150 años que hemos llegado a la meta de un sistema acusatorio, creo que tenemos que defenderlo con cada uno del rol que nos tocan. Creo que es mucho más transparente. Creo que un sistema democrático mismo hace que la transparencia exija esto. Y bueno, creo que no hay que permitir retroceder a esas otras etapas oscuras y bueno, que los defensores a futuro tengan más acceso a la carpeta y a los legajos del fiscal también. Bueno. Muy amable. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Estamos a disposición para la